Hoy vamos a tener un programa cargado de informaciones y un programa súper interesante. Vamos a contar en la primera parte con la gratísima presencia de el doctor Frank Martínez, ex senador de la provincia de La Romana, ex senador de la República y actualmente es el secretario nacional de organización del Partido Reformista Social Cristiano. Doctor, un honor tenerle aquí. Buenas tardes, Dionisio, a todos los que te siguen. Me place participar en este programa porque tiene una mezcla significativa del dominicanismo, del dominicano batallando. El dominicano es un batallador constante, aquí o en cualquier parte del mundo. Por eso me place, me sentí bien. Así es. La gente me ha cambiado el nombre, la gente me dice batallando. En la calle. Pero bueno, real y efectivamente el nombre surgió precisamente por eso, porque la gente vive en una batalla constante. Sí. Siempre está batallando, incluso donde quiera que me diga, yo estoy así batallando. Así es. Don Frank, de verdad que es un grato placer tenerle por acá. Frank Martínez es una figura conocida, un abogado constitucionalista, con él se puede hablar de todos los temas. Y antes de entrar en el tema político partidista, en el caso del Partido Reformista Social Cristiano y estas nuevas funciones que usted desarrolla, quisiéramos primero hablar de que usted nos edifique y edifique a nuestra teleaudiencia, de cómo está La Romana y cuál es la situación en este momento con esta situación que se ha presentado con el alcalde Tony Adames de La Romana precisamente, y qué posición oficial tiene el partido al respecto y qué se va a hacer con esta situación. Ciertamente es un caso del año 2011 de un contrato de trabajo para la elaboración de unas esculturas, y entonces en el interín las esculturas fueron hechas por José Ignacio Morales, el artístico, a quien el ayuntamiento sí le pagó. Y entonces, en un momento determinado, se produjeron divergencias. Tony se negó a pagar la obra por segunda vez, porque entonces incurriría en una violación desde el punto de vista de la corrupción. O sea, no es un caso de corrupción. O sea, que el primer caso se le pagó al verdadero escultor, sí, al que hizo el trabajo. A José Ignacio Morales. Pero ¿y por qué se estaba cobrando entonces por segunda ocasión? Bueno, pienso que es la parte más compleja, porque en principio hubo una conversación, hubo una muestra de las esculturas. Finalmente, esta sentencia entra en el campo de la arbitrariedad, porque los juzgadores o jueces de primer grado y segundo grado no se detuvieron a analizar los alcances de la misma, partiendo de lo siguiente. Eso es una parte. Wow. La segunda parte es que ese caso fue debidamente archivado, y conforme a nuestra legislación, cuando un caso es archivado, solo puede mantenerse en vigencia si hay una objeción o impugnación al caso, cosa que no hubo. En el expediente está inclusive la resolución del Ministerio Público, donde logró el archivo del 15 de mayo del 2011. Posteriormente vino una demanda civil y el juez de lo civil dijo, no, yo no soy competente, y devolvió el caso al juzgado de paz con un segundo apoderamiento. Yo espero que oportunamente la justicia evalúe estos alegatos ya a un nivel superior, porque a nivel de abajo e intermedio no, le hicieron caso omiso. Esas son las cuestiones. Hay muchos elementos en esta sentencia que nos llaman poderosamente la atención y que creo que si son examinados y evaluados determinarán que hay un abuso procesal y hay un atropello en contra de la figura de Tony Adames. Fran, pero de acuerdo... El que me conoce sabe que yo no hablo mentira, digo las cosas como son, y además, lucharemos por Tony hasta las últimas consecuencias. No, y además el que lo conoce sabe, y por eso yo incluso lo he destacado en otras ocasiones aquí en este espacio, sabe primero que usted es una persona honesta, seria, y que es una persona que no se presta a vagabundería.
Y segundo, que es una persona conocedor de la legislación, conocedor de la ley y de las leyes, incluso una persona con amplio conocimiento de lo que es el tema constitucional. Entonces, lo que está revelando usted hoy, digo revelando, porque incluso comentaba la semana pasada que en este caso me luce que no hubo una comunicación fluida de lo que realmente ha ocurrido por parte del mismo Tony Adames y las autoridades que le rodean, el mismo Consejo de Regidores, etcétera, etcétera. Y lo que usted está diciendo es que ni siquiera en la Suprema Corte de Justicia, donde hubo una ratificación de la sentencia, se detuvieron a analizar lo que se estudió, lo que se verificó en las primeras decisiones. La clave de todo está en el archivo del caso, el archivo del expediente que fue presentado ante el juez de paz, que luego fue reclamado ante la Corte de Apelación y que en una conclusión también se presentó ante la Suprema Corte de Justicia. En todo sentido, yo pienso que esa sentencia es nula porque hubo inclusive una omisión de estatuir desde el primer grado, desde el segundo grado hasta la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, cuando le dedicamos el estudio pormenorizado a estas cuestiones, te das cuenta de cómo en muchas ocasiones nuestros jueces prefieren colocarse en lo automático en vez de profundizar en las cuestiones que tienen que ver con los derechos de la persona. Y en República Dominicana impera la supremacía de la Constitución, porque ese artículo 6 es categórico y te dice: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, y son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución o acto contrarios a la Constitución. Y esa sentencia es contraria a la Constitución porque tiene un doble juzgamiento, una violación al artículo 69, numeral 5, sí, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Por lo tanto, si hubo un archivo y el archivo no fue objetado, no podía ningún tribunal pronunciarse sobre la misma persona, sobre el mismo objeto y sobre la misma causa. Que ¿Hay manos políticas detrás de esa sentencia? Mira, no lo descartamos, porque en esto hay cuestiones extrañas que a veces uno no se percata, pero hay que recordar una frase muy famosa de José Martí, que luego la popularizó Juan Bosch. En política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y a veces las que no se ven son mayores que las que se ven. Lo que quiero destacar, que independientemente de la valoración que alguien pueda tener de Tony Adames, en ese caso Tony es inocente y es una víctima de un proceso muy mal manejado y muy mal llevado por los jueces inferiores. En la Suprema, evidentemente, hay cuestiones que tenemos que analizar, que ver, y nosotros estamos haciendo los preparativos para impugnar este proceso. ¿Hay espacio, el espacio debe ser en términos jurídicos hacia la decisión de la Suprema Corte de Justicia, o hay espacio para irse al Tribunal Constitucional? Bueno, en el contexto del análisis, evidentemente, el Tribunal Constitucional, que es un órgano extrapoderes, claro, juega un rol determinante, y lo más importante en todo esto es que la ciudadanía, sobre todo la gente de nuestra provincia, sin menoscabar la participación que puede tener todo ciudadano, no importa en el lugar que esté, porque muchas veces sale a relucir una campana. La otra campana a veces no queremos escucharla, y por eso yo me inscribo en la corriente de continuar en la batalla. Vamos a hacer la batalla. Bien, excelente, excelente, Frank. Entonces, vámonos al Partido Reformista Social Cristiano. Después de los procesos electorales del año 2020, pues el partido cayó en una situación bastante difícil, bastante complicada. Vino entonces algunos procesos internos, el partido ha seleccionado nuevas autoridades, el propio presidente del Partido Reformista, el ingeniero Quique Antún,
ha repetido por 4 años más, pero ha cambiado la composición dirigencial en términos de la dirección alta del partido, en el caso suyo, que es el nuevo secretario de organización del partido. ¿Cómo está hoy en día el Partido Reformista a nivel nacional? Mira, ahora el día 14 nosotros hemos hecho una convocatoria nacional para el proceso de renovación y de reestructuración, porque se trata de un mandato del estatuto, y en ese sentido estamos elaborando todo el proceso de coordinación con los facilitadores de cada una de las provincias a los fines de este fin de semana, 25 y 26, celebrar la primera jornada en cuanto a la reestructuración, a la incorporación de nuevos dirigentes, a la ratificación de algunos que cuenten con el favor y el beneplácito en lo que es el tema de la carpintería electoral de cada una de las demarcaciones. Tenemos la esperanza de que muchos dirigentes puedan dar respuestas significativas, y pensamos que no solo es ser dirigente, también transformarse en un factor de liderazgo, porque el liderazgo es clave y fundamental para acometer cualquier tipo de proyecto que se tenga. Sabemos que hay unas elecciones que están convocadas para el próximo año, pero aún así nosotros estamos con la visión de que este proceso que estamos preparando con ese diseño nos permitiría poder soportar cualquier tipo de embestida que se dé y mitigar los efectos negativos que puedan presentarse. Pienso que es un gran reto, es un desafío que tenemos por delante, pero nosotros, en mi caso, que soy el articulador del orden organizacional, puedo presentar un referente de lo que implica el desarrollo. Por ejemplo, el día 22 del mes de enero, yo hice una visita al municipio de Sabana de la Mar, posteriormente el Valle, Atomayor, hemos estado en Higüey, hemos estado en contacto con dirigentes del Ceibo, hemos estado trabajando con otros dirigentes de Samaná. Este fin de semana estuvimos en La Vega en la presentación de la candidatura de Henao. El 19 de febrero hicimos un gran evento en La Romana. O sea, el Partido Reformista está trabajando en una dirección para nosotros presentar nuestra propia plataforma, trabajar en la dirección de organizarnos. Ese es el trabajo principal. Pero en este tiempo, en todo este tiempo que podríamos decir muerto, aunque en política no hay tiempo muerto, siempre se está en campaña, aunque a veces internamente, vimos a los partidos tradicionales, al PLD, al PRM, al Partido Fuerza del Pueblo, moviendo sus estructuras en torno a la captación de nuevos miembros. Ya prácticamente todos ellos han desarrollado bastante esos procesos y ahora se encuentran en un proceso que ya prácticamente para los partidos es tarde, que es la selección y búsqueda de dirigentes que vayan ya a formar parte de las boletas electorales, tanto la municipal, que son las elecciones en febrero, y posteriormente la congresual. Ya prácticamente lo presidencial, esos partidos tienen su boleta definida, pero el Partido Reformista ha abierto un proceso de captación de nuevos miembros. Hay espacio para la juventud, para las mujeres. Mira, aquí en la parte que nos llama la atención es que estamos montando el proceso de reestructuración y concomitantemente estamos identificando las fortalezas para posibles aspiraciones. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque tú tienes la ley 33-18, que es la ley de partidos políticos, que ya el día 2 de junio, 30 días antes de iniciar la pre-campaña, que inicia el primer domingo de julio, los partidos están obligados. Eso dice la ley. Sí, no, pero es obligatorio. Sí, sí. Digo yo, el inicio de la pre-campaña dice la ley, pero ya estamos mirando incluso manifestaciones masivas a cielo abierto. Sí. Lo de hoy fue un acto político en el Palacio de Justicia prácticamente. Bueno, un acto de reclamos y de protestas, sí, con símbolos patrios. Ahorita vamos para allá. Pero en ese sentido, lo que corresponde es a que cada partido, cada ciudadano pueda circunscribirse al plano de lo que le dice la ley. Tenemos dos leyes, la 33-18, la ley de partidos, y ahora una ley nueva, que es la ley 20-23, que es la ley del régimen electoral.
Ambas normativas le establecen a los partidos cuáles son los plazos y empezamos por el plazo de las reservas y del proceso que debe llevarse desde el 2 de julio hasta el último domingo de octubre. Nadie, o sea, en octubre es que pueden escogerse los candidatos. Fíjate que en el caso del PLD, ellos no hicieron un proceso de convención, tampoco hicieron unas primarias, hicieron una consulta para determinar quién tenía el favor mayoritario de la estructura de base. En el mes de octubre están obligados a cumplir con el mandato de la ley 33-18 o de lo contrario, su candidatura no es válida. ¿Qué implica esto? Que tenemos unas nuevas disposiciones que obligan a los partidos a cumplir. El que no cumplió va a pagar las consecuencias, porque eso tiene un régimen de consecuencias. El tema de no actuar dentro seguro. Que aquí lo que más adolecemos es de régimen de consecuencias. Porque el Partido de la Liberación Dominicana, en base a la ley, esa consulta no tiene ninguna validez. Incluso la propia Junta Central Electoral le dijo en varias ocasiones que no tenía ningún tipo de validez. Sin embargo, el gobierno le prestó las escuelas públicas, la Junta también colaboró con el Partido de la Liberación Dominicana, prestando las maquinarias, los equipos, ¿no? Prácticamente validando un proceso que era inválido, que era totalmente... Para la escogencia del candidato sí, pero desde el punto de vista electoral son determinantes dos principios básicos. Uno es el principio de autodeterminación o autonomía partidaria y un segundo es el de autorregulación. La consulta es un mecanismo que los partidos pueden utilizar. Ahora, lo que no es válido es que en base a esa documentación lo presenten a la Junta. Lo que deben presentar es la propuesta de candidatos en función de la convención o de la modalidad que establezca la ley de partidos. O una encuesta puede ser. Pero es una encuesta. O puede ser en función de una convención de delegados o de una convención de dirigentes. Al final, obligatoriamente hay que ir a la formalidad de la ley. De lo contrario, entonces, ahí sí habría problema. Sí, estamos de acuerdo. En el caso específico de las candidaturas, ¿cómo va el Partido Reformista? ¿Podrá el Partido Reformista presentar candidaturas municipales y congresuales a nivel nacional? Mira, la ley 2023, que es la ley del régimen electoral, introduce un elemento nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, que un ciudadano tendrá la libertad para votar hasta por 5 partidos al mismo tiempo, de manera escalonada. Bueno, explíquenos un poquito para que los telespectadores puedan entender. En febrero, yo como elector, un elector de un ciudadano, en febrero le entregarán 2 boletas, una para el alcalde y otra para los regidores. El voto del regidor no se le suma al alcalde. No se le suma al alcalde. Y el alcalde es un voto preferencial. No se le suma a los regidores tampoco. Correcto. Este es algo nuevo. Significa que un ciudadano puede votar por un regidor de un partido y por un alcalde de otro partido. De igual manera, en mayo le entregarán 3 boletas. Podrá votar por el presidente de la República de un partido, por un senador de otro partido y por un diputado de otro partido. Lo que implica que esto le da una libertad absoluta respecto a la toma de decisión. Los otros elementos habría que analizarlos, pero esta parte de la ley electoral es clave porque le quita lo que tuvimos hace un tiempo, de que si tú matabas a un diputado, el voto se le sumaba al senador. A veces tú no lo querías, o de un regidor a un alcalde y viceversa. Yo pienso que es un paso novedoso y los partidos estamos obligados a orientar, a preparar e informar a todos los ciudadanos de que tienen en sus manos la libertad para escoger a quién le va a representar en las diferentes instancias del poder, tanto en los ayuntamientos,
en los distritos municipales, que también se da entre el vocal y los directores, y también en el Congreso. Pienso que es un paso significativo. Es un paso significativo y ojalá se hagan campañas orientadoras en ese sentido para que el elector, la gente, el ciudadano pueda aprender a votar, porque real y efectivamente todavía el ciudadano dominicano, salvo honrosas excepciones, sabe votar. Aquí se vota por las pasiones, aquí no se eligen los mejores hombres y las mejores mujeres, no se elige una persona que me represente en su honestidad, en su comportamiento, en su decencia, en sus buenos proyectos, sino en aquel que me da el picapollo, que me da el romo o que pertenece a mi partido. A veces se vota incluso en favor de una persona sin conocerse, simple y llanamente porque pertenece al partido al cual yo pertenezco. Pero bueno, nos vamos entonces a La Romana. La Romana es una provincia sui generis, y yo la catalogo así porque he hablado en muchas ocasiones aquí en este medio de que a Frank Martínez, yendo solo a unas elecciones, y digo solo, el Partido Reformista Social Cristiano, porque en La Romana, en los últimos años, ese partido ha decidido, porque ha sido decisión de ustedes, de acudir a las elecciones sin ningún tipo de muleta ni apoyo de otras organizaciones políticas, ni tampoco apoyando a otras organizaciones, y ustedes han quedado muy bien. Y yo he dicho que en varios procesos a usted le han robado las elecciones, la senaduría de La Romana. ¿Cómo está la situación del Partido Reformista en La Romana y cómo van las aspiraciones de Frank Martínez para la senaduría? Mira, una de las cosas que hemos logrado es que en La Romana, y cuando hablamos de La Romana, estamos hablando desde Guaymate, Igueral, un sector un batallón le llaman Cacata, los Batelles. Hay un sector que le dicen Los Mulos. Bueno, ese es Villahermosa. Ya ese es Villahermosa. Villahermosa, sí. Qué bueno que le cambiaron el nombre, Los Mulos. Cumayasa, Caleta, en cualquier sector o barrio de la provincia de La Romana, el nombre de Frank Martínez sale siempre a relucir por nuestra trayectoria. Ciertamente que nosotros hemos, en el 2020, vamos a decir que la ola del cambio implicó en gran medida impactar a los votantes, pero dice la Biblia que todo tiene su tiempo y hay que ver cosas que ocurren. Y ya el pueblo, de una manera u otra, se siente que hay un compromiso moral con Frank Martínez. Eso es lo que nosotros estamos observando en los contactos que hemos estado haciendo, porque dice la gente, bueno, teníamos a Frank Martínez y escogimos a alguien que ni siquiera hace vida en nuestra provincia. Pienso que en el 2024 a quien hay que ganar las elecciones a senador es a Frank Martínez. ¿Por qué? Porque hay toda una trayectoria de trabajo, de entrega, de visión, con un proyecto definido. En estos momentos yo tengo ya en carpeta lo que es IDECON 3x7, que es un conjunto de ideas, de herramientas, de factores para trabajar el diseño legislativo y asumir lo que significa la representación de un pueblo, por ejemplo, en función de la ley 253, por ejemplo, 2012. Es una ley que establece 2 pesos por cada galón de combustible. ¿Quiénes los pagan? Los pagan los que tienen un vehículo, que tienen un motor, que tienen una pasola, y al final es un fondo que se ha acumulado. ¿Y quién se beneficia de eso? Originalmente era para renovar la flotilla vehicular, pero al final no se ha renovado y tenemos 10.000 millones de pesos que ahora mismo nadie sabe en qué se ha invertido. Obviamente no estoy acusando a nadie, pero me gustaría ser el representante del pueblo que levante la voz, que se pare en el Congreso, y esa es una de las ventajas que tiene el pueblo de La Romana, que puede contar con Frank Martínez. Humildemente, con nuestra preparación, con nuestra actitud positiva, con determinar el tema que tiene que ver con el funcionamiento de las escuelas. Ahora mismo en La Romana hay 10 escuelas que están en construcción, que no se han terminado. En los hospitales tenemos dificultades, el tema de los trabajadores. O sea, hay una agenda que nosotros tenemos para debatirla. Llévese de mi parte, por favor, para esa carpeta suya, para cuando usted esté en el Senado, que usted encabece la lucha de la reforma a la ley 8701. Sí, claro.
la Ley de Seguridad Social de la República Claro, Dominicana. sí. Aquí hay una gran deuda con el pueblo dominicano, Con los trabajadores. con la salud, con los trabajadores, Claro, con los ciudadanos. con el régimen de pensiones, Claro, con el ciudadano. con el ciudadano de a pie. ¿Tú te imaginas una gente va a una clínica, a un hospital, a una clínica y le dicen, bueno, este se lo cubre el seguro, este no. Entonces todo eso es parte como de una estafa. Y usted va al seguro y una gente que no sabe absolutamente nada de salud le pregunta, ¿por qué le mandaron a hacer este análisis? Claro. Usted tiene que preguntar eso, si es el médico se lo mandaron Claro. a hacer. Pero hay otra cosa también que beneficia a los médicos y que hay que cambiarla en la ley. O sea, es injusto usted ir a una consulta, pagar 5,000 pesos de consulta y al día siguiente ir a pagar otros 5,000 pesos, porque cuando usted va a llevar los resultados que el médico le indicó, usted tiene que pagar otra consulta. De nuevo, sí. Y eso es injusto. Ahí hay como un sobrecalentamiento Claro, de economía. claro. O por ejemplo, en esta ley de seguridad social está la figura del seguro de desempleo. En 22 años no hemos implementado esta figura que viene a proteger a los trabajadores. Es más, sirvió como modelo de protección en la crisis en los Estados Unidos. De ahí era que los trabajadores se estaban recibiendo sus fondos ante una eventualidad. Por tanto, yo pienso que es el momento de rediseñar mucha normativa. Y es tan grave que ahora en las discusiones, entonces los empresarios quieren tomar ese argumento para quitarle los derechos adquiridos a los trabajadores, pero ya eso está en la ley. Don Frank, finalmente, antes de que usted se nos vaya para la Romana, tenemos muchos telespectadores, muchos batalladores que nos llaman diariamente desde la Romana. Okay. Un saludo para todos ellos. Conocen a Frank Martínez como nosotros conocemos nuestros dedos. ¿Qué le parece la situación que se ha presentado con el trabajo que está desarrollando el Ministerio Público en base a la lucha contra la corrupción, los últimos apresamientos de importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, exfuncionarios, y la actuación del Partido de la Liberación Dominicana, o sea, la respuesta ante ese acontecimiento en el día de hoy? Mira, yo pienso que lo relevante aquí es analizar ciertamente el tema del enriquecimiento ilícito, que es una figura que tenemos que tenerla como el común denominador. Nadie puede prevalerse de un cargo para hacerse rico sin el fundamento que implica conocer cuál es el origen y la evolución de sus ingresos y de sus gastos. Pienso que el tema de la transparencia es clave, es fundamental para que tengamos una democracia donde la gente sienta sentido de adhesión. Por eso estamos de acuerdo con las investigaciones que se puedan dar, que sean objetivas, que tengan criterio y fundamento en los que se va a hacer, y que además no se usen como una arma política para dañar a otros. Yo puedo decir que el tema, por ejemplo, del Ministerio Público, hay unas actuaciones despampanantes, hay muchos abusos. Por ejemplo, en el caso de mi amigo Tony Adames, fueron y le rompieron la puerta de su casa, como si fuese un tipo que está metido en un delincuente cualquiera. No, ¿por qué tú no me citas? Cíteme. Ni siquiera lo citaron, ¿entendiste? Entonces, cuando usted cita a una persona, usted tiene el control sobre la misma, usted puede establecer un mecanismo para vigilarlo, para saber dónde va, y al final usted lo va a apresar. Usted lo citó, mire, usted vino aquí, usted está preso. Claro. Pero no es ese parataje a veces hay niños, hay casos que yo he visto ahora de niños que han sufrido. Eso es muy peligroso porque genera un trauma, y esos niños y a veces no tienen que pagar el precio de lo malo que hizo otro. Evidentemente que la pasión política te lleva a obnubilar, y cuando se presentan los acontecimientos, entonces la gente reacciona. Sí. Creo que es el momento de establecer todas las coordenadas para determinar qué pasó, qué no pasó, con una investigación objetiva, sustanciosa. ¿Por qué? Porque hay casos que se han estado cayendo por fallas en la investigación, y luego cuando eso ocurre, la gente de abajo dice, ven acá,
pero ¿Qué pasó? esto fue un show. Sí. Entonces una gente pobre no tiene ningún derecho. Y aquel que es de los jorocones tiene todos los derechos. Yo pienso que es un tema que tenemos que definirlo, que hay Totalmente de que acuerdo. deslindarlo y que pague todo aquel que metió la mano. Si usted metió la mano, usted debe pagar las consecuencias de eso. Así Si no es. lo hizo, hay que descargarlo. Gracias, gracias. Frank Martínez, ejemplo de honestidad, ejemplo de sencillez y humildad. Gracias. Gracias por venir Placer, y acompañarnos aquí en Batallando. Seguimos batallando. Gracias, gracias Frank Martínez. Señores, ustedes no se muevan. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Cuando retornemos, entonces destacamos algunos temas que hemos preparado para todos ustedes y también la participación de todos ustedes a través de las líneas telefónicas. No se vayan, seguimos batallando, batallando con Dionisio Santana.